Bienvenidos al episodio 32 de Sirenas Cuánticas, el podcast más infeccioso de la red. Ya vimos en el episodio 31 todo lo que había que saber sobre vacunas y hoy vamos a abordar a los cubrebocas, los mitos COVID y el origen del virus. Así que, para el spoiler de este segundo y último episodio especial, sí es una posibilidad muy real que el virus provenga de un laboratorio. Bueno, solamente quiero aclarar que este podcast es tan infeccioso que ojalá que se haga viral. En un universo con terraplanistas y quesadillas sin queso, Sirenas Cuánticas es un podcast donde el arte, la ciencia y la historia confluyen con los hechos. Me acompañan nuevamente en esta mesa de moquitos Lucía. Hola. Y Beto. Hola. Y una cruz en la pared, que ustedes no están viendo. Yo tampoco porque no traigo lentes. ¿Listos para terminar su diplomado sobre coronavirus? Sí. Listos. Sí. Va, porque... Punto número 19. Diferencia entre brote, epidemia y pandemia. La diferencia es el alcance. El brote es local, epidemia es nivel región o continente y pandemia es cuando el costal del payaso ya llegó a más de 2 continentes. Así, en la ciudad de Wuhan se dio un brote que se descontroló y se volvió epidemia en China y ahora es pandemia. Punto número 20. No es la primera pandemia de la historia. Pandemias ha habido siempre, como la plaga de Justiniano, que en el 541 arrasó Constantinopla y murieron entre 30 y 50 millones de personas. Wow. De hecho, literalmente fue el clavo en el ataúd del Imperio Romano. O sea, ya se venía desmoronando. Pero la más famosa de estas pandemias es la peste negra. ¿Se han escuchado hablar de ella? Sí. Racista. Ahora yo. La peste negra fue una bacteria que en el siglo XIV atacó Europa y en unos años mató a... Échenle, ¿cuánto piensan? Porque esa no fue mundial. Bueno, Esa fue nada más Europa y un pedacito. Hay que... ¿No? No Ni sé, idea. No se me ocurre cuánto. Ok. 200 millones de personas. Okay. O sea, si tomamos las cuentas ahorita de COVID, 30 veces más muertos que COVID. Y eso que solamente fue Europa y un pedacito de África y de Asia. Imaginen si hubiera sido mundial. Como no había censos, es difícil tener cifras exactas, pero se estima que mató entre 30 y 60% de toda la población. Para ponerlo en perspectiva, al término del podcast, solo yo estaría vivo. ¿Qué? Lo siento, yo lo escribí y me tengo que hacer quedar vivo. Los puedo dejar moribundos si quieren. ¿No? En el 2009 hubo peligro de otra pandemia, la H1N1. ¿Tú la recuerdas? Sí. Creo que tú no, ¿verdad? Yo estaba en primaria. Estabas en primaria. sí. ¿Cómo la recuerdas tú? Pues estaba en sexto de primaria, me parece. Entonces, yo me acuerdo mucho de esta parte también de que llegábamos, nos lavaban las manos, nos ponían gel y nada más. Sí, lo que sí está muy claro es que México se rifó en esa ocasión. Okay. Y México la controló. Es interesante que en ese tiempo todo el mundo se comportaba como políticos porque se lavaban las manos a cada rato. Como Poncio Pilatos. Como Poncio Pilatos, sí. Así hay que hacerle, hablando de la cruz en la pared. Punto número 21. Las pandemias suelen comenzar entre el intercambio animal-humano. En el caso de la peste negra, provino de mordeduras de ratas. La cuestión es que un animal puede ser inmune a un virus o bacteria porque ya es parte de él, tiene una inmunidad natural, como los murciélagos y la rabia. Pero cuando el bicho brinca a otra especie, pues el nuevo huésped no tiene anticuerpos y el bicho se reproduce como conejo sin depredadores. Por ejemplo, los españoles, cuando llegaron a América, traían viruela y salmonela, llamadas por los nativos Huizáhuatl y Cocoliztli, respectivamente. Los españoles tenían inmunidad histórica hasta cierto punto, ¿no? Porque recordemos que por ejemplo,
la viruela causó estragos en Europa también, endemoniados. Pero llega un momento en el que empiezan a adquirir esta inmunidad de rebaño. Sí, Pero claro. en América nadie tiene esta inmunidad, nadie tiene anticuerpos. Así que el resultado fue una masacre de entre 17 y 23 millones de indígenas muertos. Se calcula que pudo ser hasta la mitad de la población en ciertos lugares. O sea que al final del podcast quedaría... Ajá, sí. quedaría alguien partido a la mitad. Punto número 22. Edad y sexo son factores importantes. Una teoría de conspiración es que el virus fue creado para matar ancianos y así mejorar la economía. Perdón, pero tiene el mismo nivel de lógica que los que dijeron que el SIDA nomás le daba a los homosexuales. O sea, nada que ver. El efecto económico mundial ha sido espantoso. Entiendo que parezca raro que los niños parezcan inmunes, pero no es la primera vez que lo vemos. ¿Les suena la palabra varicela? Sí, claro. Ujú. Pues si a un niño le da, le pasa de noche. Si a un adolescente se enferma, lo puede dejar cacarizo, pero sobrevivirá. Si un adulto se enferma, llamen a la ambulancia, porque puede ser mortal. Punto número 23. Negocio para algunos, desastre económico para la mayoría. Otra conspiranoiqueada es que el virus fue creado por farmacéuticas para ganar más. No sé qué es más irrisorio, pensar que el resto de las empresas multimillonarias, como las petroleras, se van a quedar de brazos cruzados, o imaginar a las farmacéuticas tratando de ponerse de acuerdo con quién se queda la mejor vacuna o la que va a vender más. Sí. En vez de estar echando veneno, deberíamos agradecer a los miles de científicos que se quemaron las pestañas para que esto no fuera otra peste negra. Gracias. Punto número 24. El virus no está en el aire. Entonces, lo único que sanitizaron fue el amor que sí está en el aire, ¿no? Pero el amor, por eso ya no hay amor en el mundo. Ah, maldita sea, es su Ay, culpa. sí hay. Pero sí, en ese sentido, tienes razón, la principalísima forma de contacto es directo. Ok. Uno a otro, por eso es tan importante el cubrebocas. Ujú. Sí se puede pasar a través de objetos, es menos, pero sí se puede. Lo que definitivamente no es que no está en el aire. Si no hay nadie a tu alrededor y vas sin cubrebocas, no es posible que te infectes por respirar. Esa es totalmente una falsedad. En ese mismo sentido, sí se recomienda que de todos modos las cosas que pudieron estar en contacto con un infectado se limpien ya sea con cloro o con alcohol al 70%. Los perritos tampoco traen el virus en sus patitas. Los tapetes sanitizantes tienen el mismo objetivo que los cañones, tirar dinero. Punto número 25. El cubrebocas sí sirve. Nuevamente imagínense vivir en Suiza, vas al Walmart y escuchas por altavoz: les repetimos a nuestros usuarios que no es necesario usar cubrebocas. Repetimos, no es necesario que usen cubrebocas. Lo hubiera grabado, no se me ocurrió en el momento, pero... Ahora, quiero aclarar, es cierto, el virus mide unos 100 nanómetros, o sea, una nadita. Mientras que los orificios del N95, que es de grado quirúrgico, es de lo más chido, miden 300 nanómetros, o sea, es 3 veces más grande que el virus, los agujeritos. Ok. Pero el virus no viaja solo, sino en gotitas y en aerosoles, que los aerosoles son como gotitas pero más chiquitas nada más. Sí. Y estos, incluso los aerosoles más chiquitos, miden más del doble que los orificios del cubrebocas. Entonces, las gotitas quedan en la superficie de tu cubrebocas, pero no atraviesan. Si es de papel chafa el cubrebocas, tíralo, porque al mojarse con estas gotitas, ahí sí los agujeros crecen y deja de funcionar. Si es de tela, tiene que ser de varias capas. De una capa no sirve para nada. De varias capas, pues, lo que haría es que se quede en la capa exterior y ya las demás en las de protección. Además, el de tela, pues hay que lavarlo o ahí hay que al menos que desinfectarlo con alcohol o spray. Por ejemplo, si terminamos, llegamos a la casa, digamos, nos lo quitamos y tenemos aquí el alcohol con spray y lo podemos spraysear y ya después ya lavarlo, pero en ese momento era para proteger. Y recuerden que no deben de tocarlo, o sea, al quitarlo hay que tomarlo por los cordones
y quitarlo así, no agarrarlo por acá, porque yo veo un montón de gente que anda con su cubrebocas y luego lo agarra, se lo quita, o sea, se lo tienen que tocar por la orillita, por lo menos posible que puedan tocarlo, y tampoco meter la manota para rascarse, etcétera, porque si no, no sirve de nada. Es como, el otro día estaba en la calle y vi a un tipo que se quitó el cubrebocas para estornudar. Si son de los chidos como el N95, puede funcionarte más de una vez. Puedes dejarlo reposar unos 5 días y va a volver a servir. Esto es porque el virus, les decía que es el ARN protegido por proteína. Ujú. Sí. La proteína tiende a degradarse. Entonces, por ejemplo, el hecho de lavarse las manos con jabón, el jabón destruye la proteína. Entonces, no es que destruyas el virus, es que destruyes la protección, y destruyendo la protección el virus ya valió. Claro, no hay que exagerar en reusarlo N veces, ¿no? Número 26. El cubrebocas sí restringe el oxígeno. Porque también es otra cosa, es que me están quitando mi oxígeno. Pues, ¿qué crees? Sí, es cierto. Pero es porque tiene que. Sí. O sea, si un cubrebocas no te restringe nada el oxígeno, no está sirviendo. Entre más capas traiga y más cerradas sean, menos aire llega a tu nariz. Pero si eres de los que se lo quita porque dice que no puede respirar, lamento decírtelo, tú eres la persona que más debería de usarlo porque tú eres la persona de riesgo. Ahora, el cuerpo se acostumbra. De hecho, ese forzar la respiración al principio aumenta la producción de hemoglobina. Y esto hace que estés más preparado a sobrevivir la enfermedad. Tío, ¿qué es la hemoglobina? ¿Es la globina que escucha Panda o...? Ya sí me imaginé a los globulitos con su pepetito. Es donde lleva el oxígeno, la sangre. Ok, gracias, tío. No traer cubrebocas estando enfermo por derecho personal es equivalente a ir disparando por la calle y decir que si alguien se murió, no es mi culpa. Yo no lo obligué a quedar enfrente de la bala. Así que póntelo, pero póntelo bien. Porque de nuevo hay gente que lee cubrebocas, pues me tapo nomás la boca, ¿no? Y se dejan la nariz afuera. Imagínense, en inglés se dice face mask o máscara de cara. ¿Cómo se lo van a poner entonces? Así como Sí. octagón. Número 27. No todos los cubrebocas protegen igual. El número en el cubrebocas habla de su eficacia. Por ejemplo, voy a mencionar los más famosos. KF94 significa Korean Filter de 94%. Es decir, filtra el 94% del COVID. FFP2 significa Filtering Face Piece nivel 2, que también filtra 94%. N95 es el aprobado por la FDA, que es como la Cofepris, pero en chido, de Estados Unidos, y ese filtra 95%, o sea, prácticamente lo mismo. La versión china, el KN95, que es como el que traigo en este caso yo, varía de eficacia entre 80 y 95%. ¿Cómo está eso de que varía de 80 a 95%? El original, el KN95, viene impreso, dice KN95 y trae un numerito también impreso abajo, que es el número de registro. Esa es una versión que cumple con 95%. El problema es que como el N95 no los permiten piratearlo, porque es Estados Unidos, Sí. pero China sí. Entonces empezaron a salir KN95 piratas a lo tarugo, y entonces por eso hay una variedad enorme. Entonces, ¿cómo puedes saber si el que tú tienes sirve o no sirve? Hay dos formas. Una es que te lo pongas, bueno, ahorita yo ya traigo uno puesto, y pongas una vela. Ahorita no tengo una vela, pero voy a tener este encendedor, y luego soples. Y la vela, la flamita, no debe de temblar. Ok. Si tiembla un poquito, está mal. La otra se llama la prueba del agua, y lo que hacen es que van a tomar su cubrebocas y le van a echar agua. Y debe de ser hermético.
Como en este caso yo acabo de echarle a uno y no está goteando. Si gotea o se humedece, no lo utilicen, no funciona. Entonces, esta es la prueba de la vela y la prueba del agua. Y yo no sé qué hacía con el agua. Póngale la vela para que se evapore. Punto número 28. Los cubrebocas son menos eficientes con Omicron. Ahora, dado que Alfa, Delta y Omicron son similares en tamaño, porque son el mismo virus, los filtrados también son prácticamente los mismos. O sea, si uno dice 94%, va a ser 94% para los tres. Okay. El problema es que la velocidad a la que se reproduce Omicron en los bronquios es 70 veces más rápida que sus predecesoras. O sea, un COVID normal dice: vamos a reproducirnos, número de bichos, 1, 2, 4, 8, 16. Omicron dice: vamos a reproducirnos, 1, 140, 19,600, 1,372,000. Esa es la diferencia de velocidad de reproducción. Así que si alguien te estornuda, si es Omicron, es el equivalente a que hubiera pasado mucho más virus que con Delta. Okay. Por eso son menos efectivos. No es que sea más chiquito el virus. En este sentido, con Omicron, entre mejor cubrebocas, pues mejor. Es incluso válido traer un desechable y un reutilizable encima. Por eso por ahí una recomendación oficial de la OMS de no utilizar los de tela con Omicron por esta razón. Sí se pueden utilizar, pero el problema con los de tela es que no hay un estándar que te pueda decir cuánto porcentaje es. Entonces, insisto, mínimo tendría que ser unas mínimo 3 capas. Pero preferentemente si pueden usar cubrebocas de 4 o 5 sería lo ideal. Y sobre todo que les queden bien, ¿no? Que se acomoden a su forma. 29. Sí pudo haber sido creada en laboratorio. El micrófono partirá, ¿no? Porque llegamos al spoiler. ¿Ustedes imaginaban que podía haber sido creada en laboratorio? Pues había escuchado el rumor, pero no, obviamente no podía estar seguro de nada, ¿no? Claro, yo igual lo llegué a pensar o a escuchar esta parte, pero no. Es que, digo, tiene sentido en la lógica capitalista, pero igual hay muchas cosas que tienen sentido adhiriéndose a una lógica capitalista que realmente no tienen por qué ser verdad. O sea... Ok, justamente yo lo que escuché al principio era respecto a la parte capitalista, pero en realidad no va a tener que ver el capitalismo. Primeramente, si el virus viene de los murciélagos, como se dijo, deberíamos de poder agarrar murciélagos y encontrar el virus, ¿cierto? Sí. Pues, ¿Tiene sentido? Viene. Sí, claro. El problema es que ya agarraron murciélagos y no tienen el virus. Entonces, tampoco los pangolines. Lo que sí tenemos es la capacidad tecnológica de modificar virus. De hecho, así es como se hicieron algunas vacunas que platicamos ya en el primer episodio, como fueron la mRNA. Cito a la doctora Alina Chan, bióloga molecular canadiense, en su declaración ante miembros del Parlamento de Canadá. No hay evidencia apuntando a que el virus haya tenido un origen animal en el mercado. Un origen de laboratorio es más probable que un origen natural. Sabemos que la característica única que tiene este virus son los sitios de escisión furín. Lo dejo así como entrecomillado, porque es un término técnico que no pude encontrar cómo decirlo. Sitios de escisión furín. Es una característica del virus. Dice, continúo. Sin esta característica, no hay forma de que el virus estaría causando una pandemia. Y agrega que recientemente se filtraron documentos, cito nuevamente a la doctora, justamente estaban desarrollando en el Instituto Wuhan de Virología esta metodología para insertar estas novedosas modificaciones genéticas, los sitios de escisión furín, en un virus tipo SARS en el laboratorio. Esos sitios de escisión furín se estaban haciendo artificialmente en el Instituto de Virología de Wuhan, justamente donde surge la pandemia. Y el virus en el que estaba trabajando el Instituto de Wuhan era un virus tipo SARS. El coronavirus, adivinen, es un virus tipo SARS con sitios de escisión furín. Exactamente lo que estaba trabajando Wuhan, exactamente el lugar donde surgió. ¿Qué significa un virus tipo SARS? Es una abreviación para virus de afecciones respiratorias. Ok, bien.
También, curiosamente, China ocultó toda la información respecto al virus y el brote. Y el doctor que originalmente reveló la existencia del coronavirus, no sé si recuerdan, pero simplemente desapareció. Y luego después apareció, se murió de coronavirus. ¿Estamos seguros entonces de que eso fue lo que pasó? Rotundamente no. La evidencia es circunstancial. Punto número 30. En caso de que fuera provocada, no sería menos real. Nada más. Esto hasta aquí. Para toda la gente que dice, es que viene del laboratorio. Pues sí, puede ser. Pero de todos modos sigue siendo mortal. O sea, sigue vacunándote. Sí. Y aclaro lo de que decía del capitalismo. Si esto lo que está diciendo la doctora es correcto, no fue intencional. O sea, no... ¿Es como un experimento que se salió de control? Ajá. Ok. Número 31. No es físicamente posible que un chip te controle. ¿Cómo? O sea... ¿No? ¡Qué sorpresa! Sí, Telcel está pasmado. Es que neta, pobres chips no sirven ni para tener señal en la carretera, menos sirven para controlar personas. Lo más avanzado que se ha logrado en nanotecnología médica es un cangrejito playero, y literalmente es un cangrejito, que nada, abre la pincita, nada, cierra pincita, nada, abre pincita. O sea, eso es lo que se ha logrado. Ok. Entonces, controlar a una persona no creo que se logre con abrir y cerrar una pincita. Lo que lo están haciendo es para llevar medicamento a células cancerosas. Número 32. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que pase un chip. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Los chips más pequeños jamás creados, que se llaman modes, miden 1 milímetro. Las agujas que están utilizando miden aproximadamente 0.4 milímetros. ¿Cómo va a pasar algo que es más de 2 veces más grande? Y aquí quiero aclarar otra cosa, porque acabo de ver justamente un video en TikTok que acababa de crear IBM un chip de 2 nanómetros. O sea, hace como 200 veces más chiquito que el agua. Wow. Y la gente de, wow, ya ven, ahora sí cabe. Y yo de, por Dios. Y lo malo es que vienen de noticieros. Sí. Cuando un chip se dice los nanómetros, no se habla del tamaño del chip. Lo que pasa es que los chips utilizan unas partecitas que llaman transistores. Y estos transistores podemos imaginarlos, no voy a explicar cómo funcionan, pero como que tienen muchos piquitos, que tienen información eléctrica entre ellos. La distancia entre los piquitos es lo que se refiere a los nanómetros. Entonces aquí el chip de 2 nanómetros significa la distancia entre piquitos es 2 nanómetros, pero el chip es muchísimo más grande. Son millones de estos piquitos. Las monedas sí se pegan después de la vacuna. Así que sí, por fin algo que también es un mito que también es cierto, pero como ese es muy visual, se los voy a dejar al final del video. Ese lo grabé ya en TikTok y muestro cómo se pega la moneda. Y explico ahí. No sé, yo hice mi experimento y es falso, tío. O sea, yo me fui caminando por la calle y no se me pegó ninguna. O sea... Es que tienes que primero sacarles la cartera. Ah, los que van caminando. Sí, ok. Y discretamente te la pegas. Sí. Ay. Punto número 34. Si ya estás vacunado o ya te enfermaste, no eres necesariamente inmune. Que eso lo platicábamos también en el episodio pasado. No podemos tener anticuerpos para todos los virus que existen en el mundo. O sea, no cabrían en un cuerpo. Es una cantidad infinita prácticamente. Por eso, el sistema va disminuyendo a aquellos que cree que ya no necesitan. Y tiene lógica. Esa es la razón por la que se necesitan dosis de refuerzo. En caso de haberte infectado, la inmunidad así chida, digamos, dura entre 3 y 6 meses. Las variantes, la cantidad de virus al que te expones, el nivel de sistema inmune, son factores que van a determinar si te infectas de nuevo o no y con qué, y si es con gravedad o no. Número 35. Existe un COVID persistente. Cuando yo me enfermé, parecía que ya había salido a la semana. Y luego, ¡pum! La garganta me seguía doliendo, a veces unos días sí, otros días no. A pesar de haber llevado rehabilitación pulmonar, fueron meses de luchar contra la falta de aire. Además, hubo cosas raras, como que a partir de entonces... Se apagaban las luces y se veían pisadas y... Sí, y la cruz de allá se caía. Una cosa que me quedó es el más mínimo picante
hasta la salsa Valentina, un ardor espantoso en la lengua. Sí, lo entiendo perfectamente, tío. Sí, tú también. En contexto, tengo el labio paladar hendido y el chile me pica mucho más de lo que suele picar. Bueno, resulta que lo que hemos llamado secuelas podría ser que algunas sí lo sean, pero que otras sean algo llamado COVID persistente, que significaría que el virus se esconde en un órgano y desde ahí el sistema pues ya no lo encuentra en el cuerpo, pero desde ahí está lanzando como que más virus, más virus, más virus. Este COVID persistente duraría meses y produciría pruebas negativas. No, afortunadamente parece que no sería contagioso, pero sí seguiría estando ahí. Yo he escuchado de gente, por ejemplo, que me dice, no, es que dolor de cabeza me duró 6 meses. Y que los doctores dicen, es que no tiene sentido, ¿por qué te sigue doliendo la cabeza si ya estás curado? Entonces, esta parte de las secuelas, por un lado, están las que sí lo son, por otro lado, las que podrían ser el mismo virus todavía infectando a las personas durante mucho tiempo, y por otro lado están las partes psicológicas, que ahorita nos va a platicar Lucía. Bueno, yo creo que todo esto de la pandemia, bueno, principalmente se está compuesto de incertidumbre, de la pérdida del control, totalmente, ¿no? Del control de esfínteres. Bueno, no necesariamente. Yo el otro día estaba en mi casa, quería ver una serie y no encontraba el control. Maldita Bueno, pandemia. No me refería a eso, pero puede pasar. Y pues de miedo, ¿no? Del no saber qué podía pasar, incertidumbre, totalmente incertidumbre, ¿no? Sí. Y como lo habíamos hablado anteriormente, pues a todos nos afectó de distintas maneras, ¿no? Los recursos que tiene cada persona, tanto físicas como emocionalmente hablando, son totalmente diferentes. Yo en mi caso, bueno, soy psicóloga clínica y trabajo más la clínica infantil, es decir, trabajo más con niños, ¿no? La mayor parte de las personas que atiendo, pues, son menores. Y bueno, particularmente en ellos, hay algo como muy claro, ¿no? Muy notorio. En los niños está esta parte donde hubo realmente como un hueco en sus vidas, ¿no? El hecho de salir de la escuela, pasar tanto tiempo en casa, hubo mucha pérdida de sobre todo lo que es la habilidad social. Las habilidades sociales tuvieron un decline totalmente notorio. Hay muchos niños que de verdad parece increíble, pero hay muchos niños que no saben relacionarse. No saben pedirle a un niño un juguete, no saben pedirle a un niño dame un dulce, déjame pasar, me invitas a jugar. Todo esto está como pues... hay que enseñarles que si llega, dame tu juguete, pítaselo. Así me enseñaron a mí. No, creo que no es la... Pues ellos sí le hacemos. Te puedo pasar, mi número es 4. Pero sí, ¿no? Y pues en los adultos está también... Pues yo creo que la pandemia en sí nos afectó por todos lados, ¿no? Tanto económicamente hablando, en cuanto a salud y sobre todo pues en salud mental, ¿no? Porque pues en los adultos fue todo esto de dejar de trabajar, algunas personas perdieron sus empleos, estar encerrados en casa no es fácil, ¿no? Convivir con tu familia todo el día, todos los días, no es nada sencillo, ¿no? Se despiertan muchas cosas que no tenías para dónde hacerte ni con quién quejarte, ¿no? Porque pues tenías que estar ahí, ¿no? También algo que se me hizo muy notorio en los niños, insisto, es que ellos instauraron mucho esto de que estar en casa era lo que significaba estar bien y salir era peligro. Entonces, de ahí venía el que no me puedo relacionar, no puedo ir a un lugar, no quiero jugar con nadie, no quiero hablar con nadie, todo me da miedo. Sí, porque aparte, otra persona sería fuente de virus. Claro. Fuente de peligro. O sea, entonces, ¿cómo te relacionas con alguien que es peligroso? Ajá. Sí, igual como para aportar a esto, vi un tipo que decía, por ejemplo, mi hijo tiene 3 años y toda su vida ha vivido de alguna manera como en esta situación. Entonces, para mí, cuando yo era niño, ir al parque y que hubiera muchos niños significaba que puedo ir a jugar y me sentía feliz. Pero ahora mi niño lo entiende al revés. Si hay muchos niños, se pone triste porque ya no puede ir a jugar. Y por el contrario, si hay pocos niños, es cuando el niño se pone feliz de que, como no hay nadie, puedo ir y disfrutar de los juegos sin peligro, ¿no?
Y a veces esto es algo como que se ve poco o que no se le toma tanto en cuenta, pero yo recuerdo mucho a una niña que llega y me cuenta que fue al parque, ¿no? Y estaban, creo que 2 niñas jugando con su cubrebocas y todo, pero que ella solo llegó y se paró y me dice, y empecé a llorar porque no supe qué decirles. Y ella quería jugar. Dame y no todo tu dinero. Y no supo decirle. ¿Me enseñaron a mí? Dice, no supe decirle, ¿puedo jugar con ustedes? ¿A qué están jugando? No supe, no sé cómo se hace, ¿no? Igual también, bueno, había platicado con otras compañeras esta parte de que al menos yo lo he visto en consulta, los niños de tercero de primaria y los de tercero de secundaria tienen como una particularidad también. Los niños de tercero de primaria, salen del kinder, van 3 meses a primaria y de repente ahora regresan y están en tercero de primaria, ¿no? Entonces está como todo ese hueco donde tenían que aprender a leer, a escribir, a multiplicar, a sumar, todo eso, ¿no? A hacer amiguitos en primaria y está perdido todo eso, está como un hueco. Los de secundaria, salen de sexto de primaria, viven la secundaria 3 meses y de repente se van, ahora regresan y ya se van a prepa, les quedan escasos meses para que se vayan a prepa. ¿Me explico? Entonces hay como esos huecos donde no se vivió. Yo no me imagino no haber vivido mi parte de la secundaria, que es tan transitoria, ¿no? Que es donde pasas justo de ser niño a estar aprendiendo nuevos cambios, nuevas emociones y demás, que te llevan a estar listo para una adultez, ¿no? Y está como muy hueca toda esta parte y tiene muchas secuelas emocionalmente hablando, ¿no? Y que son muy notorias y que no hay que dejarse de lado. Sí. Igual, por ejemplo, vi un chiste hace un tiempo que decía algo así como: yo quería tener vida universitaria sin universidad y terminé teniendo universidad sin vida universitaria. Que creo que lo explica un poco porque pues sí es de pronto perderse una parte importante de conexión con otros seres humanos. O sea, por ejemplo, la gente que se graduó en pandemia y que no pudo tener como que esta celebración de graduación, o que no pudo salir con nadie, que es como nada más te gradúas y los ves por una pantallita y adiós, gente con la que he convivido este tiempo, ¿no? Y ¿tú crees que pasando como esta temporada de COVID, ya que se aligere mucho más, que no quiero decir que se acabe la pandemia, porque como lo habíamos dicho, es probable, por ejemplo, que cada año nos toque ponernos una vacuna y todo eso, pero ¿tú crees que acabando como todo este meollo del asunto, las consecuencias emocionales vayan disminuyendo, que la gente se vaya sintiendo un poco mejor? No lo sé, yo creo que también esto es incierto, porque el otro día estaba viendo que precisamente las secuelas psicológicas, ¿no? O los aumentos en los trastornos de ansiedad, del sueño, aumentaron, creo, 4 veces más o 5 veces más, ¿no? En cuanto estábamos en la normalidad, por así llamarle. Entonces, no sé en qué momento esto pues empiece como a disminuir, ¿no? Porque sí, no hay que olvidar esta parte de que somos seres sociales, necesitamos de convivir, de estar con los otros, de relacionarnos con los otros, porque somos cuando estamos con los otros, ¿no? Sí. No puedes estar tú solo y, no sé, no expresarte, no ser y no convivir, ¿no? Y que estás cansado. Yo creo que a estas alturas todos estamos cansados ya de todo esto, ¿no? Y sobre todo yo creo que nos mueve mucho esta parte de no saber hasta cuándo, ¿no? Y como hablaba hace ratito de que para cada persona es diferente y sus recursos son distintos. En mis pacientes veo esta parte de algunos niños ya querían regresar a clases y estaban contentos con esa parte de volver a convivir, de volver a estar, pero hay otros tantos que el regresar a clases les movió muchísimo. Y hay una cantidad enorme de personas que no se pueden adaptar otra vez a las clases, al estar ahí sentado, al pasar tantas horas frente a un maestro, al convivir con alguien que está ahí, que no sabe si está enfermo o no, ¿no? Y sobre todo esto, que son personas extrañas, que no las conociste, que estuviste 2-3 meses, pero de ahí las has visto 2 años en una computadora. Y uno no se relaciona de esa manera. Sí. Entonces, sirenas y tritones, déjenos en los comentarios qué secuelas les quedaron a ustedes, cómo vivieron, cómo están viviendo todavía esta pandemia, para saber su opinión. Punto número 36.
Aguas con la saturación. Un oxímetro es un aparatito chiquitito, ya muy conocido, que se pone uno en el dedo y que te mide la cantidad de oxígeno. Básicamente la forma en la que funciona es que tiene una lucecita, ¿se han fijado? Tiene un pequeño LED abajo y eso lanza luz hacia la piel. La cantidad que absorbe la piel y cuánta refleja permite calcular cuánto nivel de oxígeno traen los glóbulos rojos. Según la OMS, debajo del 84% eres candidato. No significa que te los vayan a poner forzosamente, pero eres candidato. También estaba viendo que también dependía de la zona en la que vivías. Me parece que las personas que viven más cerca del nivel del mar era el 90%. Cuando ya podías, o tenías que acudir a un hospital. Esto tiene que ver con que a nivel del mar hay más oxígeno. Nosotros, por ejemplo, aquí en Zacatecas estamos a 2,5 kilómetros por encima del nivel del mar. Casi no hay oxígeno aquí. Por eso es esa variedad. De hecho, hay, por ejemplo, kenianos que vienen a Zacatecas, los habrán visto, que vienen a entrenar acá para los maratones, a correr, porque acá se forzan a que sus pulmones funcionen sin oxígeno. Sí, y Zacatecas es el mejor lugar para correr, o sea, uno va tranquilo por la calle, se le aparece alguien con un filero y ¡vámonos! A preparar pulmones. Sí, porque si no te sacan los glóbulos rojos. Entonces, yo lo que recomiendo, no traje, se me olvidó el oxímetro, pero recomiendo a todo el mundo que en su casa, independientemente de la pandemia, tengan 3 cosas siempre. Un oxímetro, un termómetro y un baumanómetro, es decir, un medidor de presión arterial. 37. El láser del termómetro no mide la temperatura. También me iba a traer un láser de termómetro, pero lo perdí. ¿Recuerdan a la señora del... mátenme el recuerdo de ese amargo amor? Sí. El mito... Pues es que el amor ya no estaba en el aire. Sí se lo mataron. Me acordé de la película de Eterno Resplandor de Una mente sin recuerdos. Uy, qué peliculón. Sí, qué bonita. Sobre todo que lo guardan en un cassette. El mito es que el láser del termómetro mataba las neuronas. Pero no se pueden matar neuronas en personas que no las tienen. El láser es un vil puntero. Es un puntero como los lasercitos de 10 pesos que venden en la feria, cuando existía la feria. Es uno de esos y no se utiliza para medir la temperatura. Ese lasercito es simplemente para saber a dónde estás apuntando que estás midiendo la temperatura. Y esto lo traen porque estos láseres de pistola se usan mucho en la industria. Entonces, por ejemplo, para ver un motor si se está calentando y los tienes metidos entre todo el fierrerío, tienes que saber a dónde estás apuntando. Para saber qué temperatura estás midiendo. Para eso es el láser, es un puntero. Sí, es igualito que un rifle, ¿no? O sea, te ponen aquí el puntito en la frente solamente para saber que sí te van a dar. Exacto. Ese láser no es el que te va a fregar, va a ser la bala. Sí, ok. No, en realidad, la forma en la que funcionan es a través de ondas electromagnéticas, específicamente de radiación infrarroja. Todos los cuerpos que estén a una cierta temperatura emiten radiación. Nosotros ahorita estamos emitiendo radiación. Entonces, este termómetro lo que hace es recibe esa radiación y calcula qué temperatura corresponde a esa radiación. Es decir, la pistola no les está mandando nada. Nosotros somos los que le estamos mandando a la pistola. Lo triste del mito es que ejerció tanta presión social que, si se recuerdan, dejaron de tomar la temperatura en la frente y empezaron a tomarla en la mano. El problema es que la mano varía con la temperatura ambiente. O sea, la única forma de tener realmente la temperatura exacta de un humano es con un termómetro rectal. Pero sería muy feo llegar a galerías y ¡olé! Puede pasar. Y uno, ¿me puede medir de nuevo? Porque creo que no midió bien. Pero como no vamos a hacer eso, la otra forma, por ejemplo, sería en el oído. Pero eso sería muy intrusivo, estarle picando el oído a una persona. Entonces, la siguiente tercera forma, oído, la boca o la axila,
Son lugares como que quedan más protegidos y por eso son más fiables. Pero Ok. como no podemos medirlas ahí, el siguiente lugar sería la frente, específicamente porque el cuerpo va a tratar de mantener la temperatura de la cabeza a nivel constante porque ahí está el cerebro, que es el órgano más importante de Sí, todos. claro. Entonces ahí, pero la mano está lejísimos del corazón, entonces a esta sí le permite variar. A los Ok. pies también. Entonces, si ustedes traen las manos, por ejemplo, traen una con un guante y la otra libre, la del guante va a estar más calientita que la de la mano libre. Entonces, fíjense la siguiente vez que vayan a un lugar donde les estén viendo la temperatura y si lleven en la noche, por ejemplo, lleven la mano afuera y pónganlo y va a ser común que vean que les da 35 grados, por ejemplo. Totalmente falsa. O sea, que dirá uno, ya estaría muerto. Estas nuevas formas de estar midiendo la temperatura con las manos son totalmente inútiles. Es para taparle el ojo al macho. Ya no hay filtros. 38. La ola. Mucho se habla de que primera ola, segunda ola, etcétera, pero luego no explican bien qué son. Una ola es cuando el número de infectados aumenta alarmantemente y luego disminuye, como una ola, precisamente. Las razones por las que existen olas no están del todo claras, pero pueden incluir relajación de medidas, cambios estacionales, las variantes y las vacunas. 39. Cada vez va a ser más frecuente que haya pandemias. Este punto es fácil de entender por varios factores. Primero, el hábitat de los animales está ya prácticamente inexistente. 2. Las ciudades están hiperpobladas, así que un brote se puede volver epidemia en un 2x3. C. Millones viajan por todo el planeta en avión a diario, así que una epidemia es muy fácil que se vuelva pandemia. Y es así como llegamos al final de nuestra guía última para COVID. Vacúnense, usen el cubrebocas, desinfecten las cosas, lávense las manos, no sean Pati Navidad. Okay. Eso fue todo, Jorgito. Sí. Adiós, Pervis. Adiós, gracias por invitarnos. Al igual que ustedes, yo también vi este tipo de videos en internet y los desestimé pensando que eran falsos, hasta que mi novia me envió uno de su propia mamá después de la segunda dosis de Pfizer. Y lo intentamos y sí se pega. Pero sí se siente, de verdad se siente. El imán así. Ajá, se siente que Mira, se... porque si la pones acá, no se pega y ya se cae. Sirenas y tritones, el fenómeno es real, pero no es magnético ni tiene que ver con un chip. Así que vamos a ponerle una inyección a Ceci, pero sin aguja. Podemos desinfectarla con alguna de estas dos. En este caso voy a utilizar agua oxigenada. Y a partir de ahí simplemente es que se seque. La moneda se pega. Pero no solamente una moneda se pega, también podemos pegar un billete. Y no es magnético. Y si al alcohol o al agua oxigenada le agregamos algo de sudor porque la persona está nerviosa, porque está haciendo calor, mucho mejor. Y si a esto además le ponemos pieles que son naturalmente como que grasositas, bueno, eso ya es combo. Cualquier cosa se va a pegar ahí, hasta una cuchara. Ah, por cierto, los chips no son magnéticos. Esto fue Sirenas Cuánticas. Los esperamos todos los jueves. No olviden suscribirse, darle like, compartir y buscarnos en Facebook, YouTube y Spotify.